Shalom Aleichem, bienvenidos, ¿cómo están todos? Estamos nuevamente aquí para estudiar la Perashá de la semana. Hoy adelantamos la clase que damos siempre los domingos para ponernos al día. Entonces hoy vamos a estudiar la Perashá que estamos leyendo, la Perashá que corresponde a esta semana y que vamos a leer este Shabbat. También queremos ir adelantando algunas de las leyes de Purim. La semana que viene ya es Rosh Chodesh Adar, y este año Adar es doble, es un año bisiesto, Shana Meuberet. Entonces tenemos dos veces Purim. Tenemos el Purim Katán, que es en el primer Purim, y tenemos el Purim de todos los años, que es en el mes de segundo Adar. Ustedes saben que la fiesta de Purim se festeja todos los años el 14 del mes. Como este año hay dos Adar, entonces eso cae en el mes de abril, generalmente cae en el mes de marzo. Y festejamos la salvación del pueblo de Israel, que se salvó por el esfuerzo de Mordejai, Ish Yehudí, por el esfuerzo de Ruth y todos aquellos que hicieron ayuno y cumplieron y se mantuvieron fieles a Kadosh Baruj Hu. En las clases que vienen vamos a hablar un poco más de la historia de Purim. Seguramente ustedes los conocen. Fue allá en Persia hace años, en un imperio que se extendía por 127 países, Sheba, Be'esrim, Umea, Medina. Y allí los judíos eran súbditos del rey. Y de repente el rey se vuelve loco, Ahasverosh, y mató a su esposa por no acatar sus órdenes. Y entonces Akadosh Baruj Hu, que siempre trae la curación antes de la enfermedad, algo completamente fuera de lo común, decidió hacer algo que se recuerda por todas las generaciones, y que fue poner a una mujer judía del rey. Esther, la reina Esther, tan es así que fue el ser, la Megilá se llama Esther. Esther también en hebreo quiere decir ocultamiento.
Y por cierto, en toda la Megilat Esther, en toda la historia, el verso que se escribe, no está escrito el nombre de Akadosh Baruj Hu. Entonces, dicen los sabios que en realidad, cada vez que se dice el rey, refiriéndose a Hashverosh, en realidad se está refiriendo a Akadosh Baruj Hu. Y que su nombre está oculto. Por eso dice el profeta, Esther Astir Panay Bayomau, en ese día voy a ocultaré mi rostro de ti. Y ocultar el rostro se refiere a la oscuridad. Una cosa es no ver a Dios, pero sentir su bondad, sentir su luz, su calor, sentir cómo Él maneja el mundo y sostiene a toda la realidad, eso es como verlo. Cuando uno ve la acción del artista, entonces está un poco conociéndolo. Pero ese ocultamiento ya ha llegado en esta época tan profundo que es un ocultamiento doble. No solamente se oculta a él, sino también oculta mucho de su bondad y muestra una oscuridad muy grande. Y la oscuridad más grande en realidad está en la actitud, en la psiquis de las personas. Vivimos en una época en que el mundo está lleno de corrupción. Venga, hay corrupción, no hay ningún país que se salve en este momento. Y esa corrupción es justamente la oscuridad que invade al ser humano, invade a toda la naturaleza. Cuando el ser humano se corrompe también, y literalmente corrompe a toda la naturaleza. Entonces llegó el momento de que Akadosh Baruj Hu muestre su rostro. Llegó el momento en que Akadosh Baruj Hu diga basta, vine acá para sacarlos del exilio, sacarlos de la oscuridad. Y esa corrupción que se vio en la época de Purim, y que fue también uno de los motivos por los cuales Akadosh Baruj Hu mandó todo eso que sucedió, la sociedad que vivía en Persia, la sociedad judía, también estaba corrompida y se había asimilado a las costumbres de los persas. Akadosh Baruj Hu se había disperso por todas las naciones que había allí y tuvo que mandar todo ese peligro de muerte para todas las generaciones, para que el pueblo haga Teshuvá. Dirigido por el líder Mordejai, hizo Teshuvá y así se pudo salvar. Tan así se salvó que aquella época, la época de Purim, es considerada el complemento de lo que leímos la semana pasada, la entrega de la Torá. Está dicho que el pueblo de Israel recibió la Torá obligado. Incluso salir de Egipto salió obligado. Había muchos que no querían salir. Pero después, cuando llegó el momento de recibir la Torá, la mayoría de la gente no estaba preparada. Y cuando Dios
le preguntó si quería recibir la Torá, tuvo que poner todo el monte Sinaí sobre la cabeza del pueblo, y fue como que eso los convenció, de alguna manera, a decir, sí, quiero. Podríamos decir que el pueblo de Israel no merecía recibir la Torá, sí que merecía. Kodesh Baruj Hu los obligó porque sabía que él era el único que iba a poder hacer el trabajo que pedía. Pero en ese momento, recién habían salido de Egipto, todavía no habían pasado los 40 años del exilio, los 40 años de vagar por el desierto, entonces todavía tienen la mentalidad de la esclavitud. Y para poder entrar a la tierra hace falta tener una mentalidad de libertad. Y esa mentalidad de libertad viene a través de la Torá. Por eso la Torá no fue entregada al final de los 40 años, sino que fue entregada al principio. Porque la Torá es la forma de salir de la esclavitud y entrar a la libertad. Entonces, Purim fue la aceptación de la Torá por propia voluntad. Fue un despertar desde abajo. La Matan Torá, en el año 2448, cuando salieron de Egipto y recibieron la Torá, fue un despertar desde arriba y teruta de Leila. Purim es considerado un despertar desde abajo. El pueblo mismo decidió que tenía que volver a Kodesh Baruj Hu para salvarse. Y así fue. Y así como hubo dos templos, en el primer templo también fue la revelación de arriba hacia abajo. El segundo templo ya no había la presencia divina que moraba en forma revelada, sino que se hacía todo el servicio, pero con el esfuerzo de abajo, el esfuerzo humano. Tenemos que llegar a la complementación de ambos aspectos, a la época del Mashiach, cuando se va a construir el tercer templo, y va a ser un trabajo conjunto, el esfuerzo de 2000 años de sostener el judaísmo, de sostener el Dios único, de sostener las leyes de la Torah, la halajá. Y sostener no quiere decir simplemente recordarlas y repetirlas, sino quiere decir ir descubriendo los secretos de esas halajot, profundizando en el texto de la Torah para poder aplicarla a las cosas nuevas que surgen en nuestra época. Surgen cosas nuevas todo el tiempo. Y la halajá tiene que ser adaptada, tiene que ser renovada para poder, con los mismos principios que figuran en la Torá, los mismos principios que establecieron los sabios que escribieron la Mishnah y determinaron el Talmud, aplicar a las cosas nuevas que hay hoy, tanto la tecnología como las nuevas enfermedades, nuevos alimentos, todo cambia, la naturaleza también cambió. Una de las cosas que nos emparenta con aquella época es la gran corrupción que hay hoy en día. Y esa corrupción está dada porque la justicia no tiene fuerza para establecer cuál es la verdad y determinar un veredicto justo. Y de eso habla la perashá de la semana. La perashá de esta semana nos lleva a las leyes que llaman mishpatim, literalmente se llaman leyes. En hebreo, el juzgado, la corte de justicia, se llama Beit HaMishpat, Mishpat, donde el shofet, el juez, juzga.
Y los mishpatim son leyes, y dice Rashi que las leyes que están escritas aquí en Mishpatim, en la Perashá Mishpatim, y que representa a todas las leyes, a esa clase de decretos que son lógicos y que serían establecidos de todas maneras por una sociedad justa, porque son lógicos, independientemente de que sean ordenadas por Dios, igual son leyes que todo el mundo aceptaría como verdaderas. Hay tres tipos de leyes en la Torá. Mishpat, Chok. Mishpat son las leyes lógicas. Chok es un decreto, es una ley que Dios estableció, pero que no es de acuerdo a la lógica. Por ejemplo, las leyes de la impureza, porque hay animales que se pueden comer y no se pueden comer, a pesar de que mucha gente piensa que los animales impuros no se comen porque hacen mal. Sin embargo, hay animales puros que también tienen problemas, la grasa de la vaca, muchas cosas que no son del todo buenas. Y hay otros animales que son impuros, pero que físicamente, médicamente, cualquier dieta podría aceptar como sano. Entonces, las leyes del kashrut no son leyes dietéticas porque son buenas para el cuerpo, a pesar de que también son buenas, sino que es un decreto que determina que Dios hizo esto así y quiere que nosotros lo sigamos y esto no quiere. Por ejemplo, la vaca roja, donde las cenizas de la vaca purifican de la impureza, es un decreto. Y después están las cosas que Dios estableció y que por un lado sirven como cosas lógicas, pero son más que nada ordenanzas o reglamentos que estableció Akadosh Baruj Hu para poder cumplir con nuestra tarea, como por ejemplo el Shabbat. El Shabbat es a la vez lógico, pero también tiene su componente que es establecido por Dios. Entonces, ¿qué pasó? ¿Están allí todavía? Acá se me cortó. Entonces, están los eduyot, que son las legislaciones que establece Akadosh Baruj Hu. Y
comienza así la perashá. Estas son las leyes que debes establecer ante los israelitas. Ve'ele mishpatim asher tasim lifneihem. Le dice acá Baruj Hu a Moshe. Dice Rashi, Ve'ele mishpatim. Dice, ayer les mandé un adelanto de este Rashi. En todo lugar donde está dicho Ele, estos, separa y anula lo que viene antes. Porque cuando dice estos son los mishpatim, quiere decir que cuando está relacionado con algo anterior que es similar, entonces está separando una cosa de la otra. Pero cuando dice Beile, y leímos en la perashá anterior acerca de las leyes de la Torá y sobre todo del templo, del Mizbeach, entonces esto está agregando. Entonces dice Eile, ve Eile, la Bab que dice y, entonces está agregando a los Rishonim, o sea, está agregando lo que viene antes de esto. Así como todo lo que hubo anterior vino en el monte Sinaí, también esto viene en el monte Sinaí. Entonces pregunta, Lama Nismeja, Parashat Dinim, la Parashat Nisbeach. ¿Por qué está juntas la Parashat de Dinim, que es esta, Dinim también quiere decir juicios, a la parashá del Mizbeach, donde se habla acerca de poner un Mizbeach para hacer los sacrificios a Kadosh Baruj Hu? Lomar lecha she tasim sanedrim etzel hamikdash. Esto es de acá aprendieron los sabios que el Sanedrín, que era, digamos, lo que hoy sería el poder legislativo, el Sanedrín tenía tanto el poder de establecer las leyes, y también dentro de ellos había un sector que se ocupaba de hacer juicios y nombrar los jueces. No estaban elegidos en forma de voto por el pueblo, no era un sistema democrático, pero era el sistema más justo todavía que la democracia. ¿Por qué? Porque se elegían a las personas más justas, las personas más honorables y las más sabias. Entonces, por un lado, estaban el rey, que era el poder ejecutivo, y se ocupaba de realizar todas las cosas que hace un presidente o un primer ministro hoy en día. Por otro lado estaba el poder legislativo, y acá nos dice que el poder legislativo tiene que estar dentro de la zona del templo sagrado, lo que nosotros conocemos como Sanedrín. El Sanedrín era el poder legislativo y la gran corte de justicia. Aparte estaban los juzgados distribuidos por todo el territorio. Entonces, al poner el Sanedrín dentro no dentro del templo mismo, sino en una parte, uno de los sectores aledaños al templo, pero dentro de los muros donde está el templo, entonces hacía que eso se desarrolle en una atmósfera sagrada. Y por cierto había también sacerdotes que pertenecían al Sanedrín, había Kohanim. Entonces ellos establecían todas las leyes. ¿Cómo se establecen las leyes en el pueblo de Israel? La base es la Torah, tanto la Torah escrita como la Torah oral. La Torah oral y la Torah escrita fueron las dos recibidas por Moshe Rabbeinu. Ahora, dentro de la Torah oral, que nosotros conocemos, hay leyes que son las leyes eternas que vinieron
directamente de Moshe Rabbeinu. Y entonces los sabios hicieron sus veredictos y decretaron sus alajot, por ejemplo, cómo se revisa el arroz, cómo se revisan los granos, cómo se mide el tiempo para determinadas cosas, qué es kasher, qué no es kasher, en base a las leyes que estableció Moshe Rabbeinu y las transmitieron por todas las generaciones, y luego iban siendo aplicadas a los distintos aspectos del pueblo de Israel, que en su mayoría eran agricultores. Entonces, muchas de las leyes que fueron establecidas, tanto para las ofrendas y todo lo que sea por lo que hay que entregar al templo, tanto el comportamiento de las personas con respecto a las cosechas, a la división de la tierra, al dinero, todo eso fue establecido por las leyes que enseñó Moshe en forma oral. Y también, cada vez que iba avanzando la humanidad, como vemos nosotros en nuestra época, aparecen cosas nuevas. Entonces, esas cosas nuevas tienen que ser interpretadas por los sabios, asimiladas a algo que ellos ya conocían y aplicar su veredicto. Entonces, por ejemplo, si había una enfermedad, ellos tenían que ver si esa enfermedad era parecida a la lepra, entonces tenían que determinar, de acuerdo al conocimiento científico que había en ese momento, si eso que tenía esa persona era lepra o no. En realidad es Sahara, porque es el nombre de aquella enfermedad que dice la Torá, que se supone que es parecida a la lepra. O por ejemplo, la forma de medir el tiempo, o la forma de vivir la tierra. A medida que fueron pasando los siglos, hubo asuntos que la ciencia fue descubriendo, y entonces los sabios de cada época, para determinar determinados asuntos, iban y preguntaban a los científicos. Entonces por eso hay algunos asuntos que van cambiando con el tiempo, pero no es porque la halajá cambió, sino porque un sabio hace 2000 años le preguntaba a un doctor cómo se curaba determinada enfermedad. Entonces el doctor decía, esta enfermedad se cura con este remedio. Entonces el rabino miraba y decía, pero este remedio no es kasher. Dice, sí, pero si no le das esto se va a morir. Entonces la halajá establece que si un remedio no es kasher, pero es la única forma de salvar a una persona, se le puede dar. A medida que fue pasando el tiempo, la medicina fue avanzando, se descubrieron nuevos remedios, se descubrió nuevos orígenes de las enfermedades, cuál es la causa y cómo se curan. Entonces con el tiempo se vio que aquella forma de curar ya no tenía validez. Entonces alguna gente se basa en eso para decir que los jajamim cambiaron la halajá o cambiaron de opinión, o que se equivocaron, que ellos dijeron que haciendo una sangría se podía curar a una persona, y hoy la ciencia determinó que la sangría, esa enfermedad no la puede curar. Pero, ¿quién fue el que estaba equivocado? El que estaba equivocado es el experto o la ciencia en ese momento. No era el rabino iba a averiguar cuál era el mejor conocimiento que había en la época, de determinadas cosas que iban surgiendo. Y así
es importante que el rabino, lo que se llama posek halajá, el que determina el halajá, tenga conciencia de la verdad del juicio que está emitiendo. Por eso el juez tiene determinadas normas que tiene que cumplir. Una de las normas que siempre afectaron a la humanidad hasta hoy en nuestros días es la corrupción. La gente, el ser humano, tiene dentro suyo un juez. Y el juez, ese que tiene dentro suyo, es su libre albedrío, su pensamiento. Y ese libre albedrío siempre tiene la tarea de decidir entre dos opciones. Tiene que elegir la mejor opción, a su buen saber y entender. Pero, ¿qué pasa? Hay muchas veces que la persona tiene ya un preconcepto o se deja tentar por motivos que son ajenos, que son mentiras. Y eso es como un shohat. ¿Cómo se dice shohat? Shohat en castellano, en Argentina le dicen coima. Un soborno que le dan al juez. Y ese soborno, el dinero o promesas que se le dan, o incluso prebendas que le da el gobierno para determinar el veredicto a su favor, cohecho, o cualquier inclinación que tenga para un lado o para el otro, eso lo lleva a hacer mal el juicio. Entonces ese veredicto trae maldad a la tierra, trae esa corrupción, trae muerte y enemistad entre las personas. Entonces, enseñan los sabios que el juez, tanto que tenemos nosotros dentro como el juez que establece que está al frente del juzgado, tiene que ser, les doy la expresión en hebreo, expresión técnica porque es importante. Tiene que ser Soné Betza. Soné Betza quiere decir que odie esto que nosotros llamamos el cohecho, la avaricia, la búsqueda de un beneficio, porque incluso si la persona no quiere caer en el soborno, esa persona es avara o busca a través del poder que tiene, a través del cargo que le dieron, obtener más poder, beneficiarse personalmente, con dinero, con bienes, como decíamos recién. Eso lleva a la corrupción, eso se llama corrupción. No sé si escucharon últimamente esta palabra. La corrupción, así nos enseña el Rav Ginsburg y enseñan los sabios, es lo que está destruyendo a la humanidad en este momento. Y esa corrupción viene justamente porque el juez no establece qué es la verdad, no hay un juicio verdadero. Y así dicen los que pecan, los que hacen cosas malas, en realidad todos hacemos en mayor o menor medida cosas, que no hay juez ni Dayan.
A mí no me ve, Dios no lo veo, yo hago las cosas, nadie me ve, a veces uno hace las cosas en secreto, en general, todas estas cosas los jueces se hacen en secreto, no se hacen tan a la vista, por lo menos normalmente, hay veces que es muy evidente, ¿no? Entonces, enseñan los sabios que la raíz de todo esto es la solución. Dicen los sabios que hay que llegar a la raíz de esta corrupción, de la betza, para poder rectificarlo. ¿Cuál es la raíz de la palabra betza? Nosotros sabemos que todo lo bueno que tenemos fue transmitido por Abraham, Isaac y Jacob. A ver si alguno de ustedes encuentra la raíz betza en nuestros patriarcas. Así como Dios creó la maldad, así como Dios creó todo lo bueno y que Dios creó el mundo que Él quiso, también creó lo contrario. También hizo que exista lo opuesto, justamente para que nosotros tengamos ese libre albedrío. Entonces tenemos que ir a la raíz sagrada de ese betza, de esa corrupción, de esa codicia que hace que la persona juzgue mal. Cada uno a cada instante es requerido que juzgue, que determine si va para aquí, si va para allá, si hace esto, si hace lo otro. Y no tiene que dejarse sobornar, no tiene que corromperse, en principio por el propio bien. Si uno se miente a sí mismo, se engaña a sí mismo y el juicio que hace no es en base a principios correctos, a datos correctos, entonces se está perjudicando a sí mismo, pero a su vez perjudica a todos los que lo rodean. Por eso cuando un juez da un mal veredicto, se deja sobornar, o simplemente por ignorancia o por desidia da un mal veredicto, eso que aparentemente está en la oculto, luego es revelado. Y aunque los malvados se aferran al hecho de que para condenar primero hay que juzgar, y eso es verdad, pero cuando no hay un juicio justo, entonces eso tiende a que la gente tome la ley en sus manos, y eso trae todo tipo de cosas malas. Así también, cuando una persona toma decisiones equivocadas, lo lleva a situaciones que él no quiere estar, a situaciones límite, donde tiene que decidir, y a veces uno decide hacer cosas para solucionar aquello que hizo mal, que son peores. Si eso que decidió hacer es llevado por su propio instinto del mal, le dice, bueno, hiciste eso, entonces solucionalo haciendo esto, y cada vez va cayendo más bajo, cada vez se embarra más. Entonces tiene que llegar un momento en que tienen que buscar qué es eso que está adentro suyo, que lo está corrompiendo. ¿Por qué se acostumbró a juzgar mal, a decidir mal sus acciones, y que lo están enfermando, lo están haciendo vivir una vida terrible?
Todas estas desviaciones se rectifican yendo al origen. Siempre hay una desviación hacia la derecha, una desviación hacia la izquierda, y nos desviamos del centro. Así también se estableció que cada juzgado tenga 3 jueces. Hay un juez principal que está en el medio, hay otro juez que está a la derecha y otro juez que está a la izquierda. Y corresponden justamente a Abraham, a Isaac y a Jacob, Gesed, Geburah y Tiferet, la bondad, el rigor y la belleza, el equilibrio, la armonía, derecha, izquierda y centro. Entonces, cuando nosotros queremos corregir esas malas inclinaciones, tenemos que buscar el equilibrio entre los 3. Y el juez, ustedes saben que antes de dictar un veredicto, tiene que tratar de que los propios contendientes lleguen a un acuerdo. Que ellos mismos lleguen al equilibrio, lleguen a la armonía y la belleza. Si ustedes se fijan en la segunda letra de cada uno de los nombres de los patriarcas, van a ver la raíz de esta palabra. Betza, ¿la ven? La raíz es en la santidad, la raíz en lo sagrado de esta misma codicia se rectifica en los patriarcas, yendo de acuerdo al orden en que está en el nombre de los patriarcas. Bet, Sadik, Ain, Abraham, Isaac y Jacob. Primero el juez tiene que mirar a un lado, mirar con gesed, luego tiene que mirar con rigor, y luego llegar a la armonía. Y la armonía en hebreo que tiene que llegar el juez, y ese es un precepto, es la pshara. La pshara quiere decir el veredicto, pero que es un veredicto conciliador. Tiene que llegar a la conciliación. Cuando el juicio es demasiado estricto, entonces las personas se van del juzgado, no van a hacer las cosas a definir sus pleitos con la ley. Como vemos hoy, la gente a veces tiene miedo incluso hasta de ir a la policía cuando tiene un asalto, cuando tiene algún problema, porque muchas veces la misma policía es la que se ocupa, o directamente no se ocupa, pero la misma policía es la que maneja a todos los ladrones y a los asesinos. Y esa policía no puede estar actuando sola si no es en complicidad con los jueces y los patrones de turno. Entonces, un juicio muy benigno hace que los que sean castigados, los culpables, no sean castigados como corresponde, ya sea porque no reciben la pena o porque no indemnizan como corresponde al que fue dañado.
o porque es demasiado estricto y la pena que da es desproporcionada y entonces o perjudica a uno o perjudica al culpable y beneficia demasiado al que está haciendo el juicio. Y a veces el que acusa puede llegar a tener razón, pero no tanto. O incluso hay veces que el que acusa está haciendo una acusación falsa. Entonces, el verdadero juicio es aquel en que las dos partes salen conformes. Tanto el que tiene que recibir el castigo como el que tiene que recibir el premio. Y, y a eso se llega mirando a Abraham, Isaac y Jacob. Llegando a un equilibrio entre el Gesed, la Geburah y Tiferet. Pero al final, siempre hay que llegar a Tiferet, siempre hay que llegar a la armonía entre las dos tendencias. Cuando la bondad es demasiada en el juicio, entonces nadie se preocupa por no delinquir, porque igual va a pagar, no va a pagar un precio muy bajo. Y si el juicio es muy estricto, al final, cuando la figura es muy estricta, de allí sale el verdadero delito. De ahí sale la verdadera impureza. Cuando no hay en el rigor, en la imposición de límites, un amor que sirva para que salga algo productivo. Es como una cáscara que es tan gruesa, tan dura, que el fruto en su interior se muere. Y así toda la maldad surge del extremo rigor que ponen algunas personas, por ejemplo, en la educación de sus hijos, en la enseñanza, la conducción de un país. Un dictador, y en general los dictadores son corruptos, el dictador corrupto hace que todo el pueblo se corrompa, y no que se corrompa para la bondad, sino que se corrompe en general para la maldad, para el asesinato, la delincuencia, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los principios de la Torá es que todo viene de la cabeza. Y por eso, para solucionar los problemas, tenemos que ir a la cabeza. La cabeza son nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Cuando los jueces, cuando el poder legislativo, el Sanedrín, y cuando el rey, el poder ejecutivo, actúan en armonía, los tres, entonces también ese gobierno sirve para que el pueblo viva feliz. Pero cuando hay un desequilibrio entre los tres y uno domina al otro, como sucede lamentablemente en la mayoría de los países que nosotros vivimos, entonces ahí se corrompe todo. Hay varias personas que están llegando ahora y yo había publicado que la clase era a las 11, pero parece que me equivoqué y la reservé para las 10 de acá de Israel. Así que la clase ya tiene más de una hora. Pero vamos a seguir un ratito más, si ustedes quieren, para profundizar en algunos temas. Las leyes que estos mishpatim, que dice pondrás ante ellos, empieza justamente con
comprar un esclavo hebreo. Y por eso dice, y estas son las leyes que pondrás ante ellos. Si compras un esclavo hebreo que es vendido a esclavitud por la corte, porque fue un ladrón, entonces trabajará durante 6 años, pero en el 7º año ha de ser liberado sin deuda. Si era soltero cuando vino al servicio, no puede casarse con una esclava no judía durante su periodo de servicio y será liberado soltero. Si está casado con una mujer judía, puede entrar al servicio. El amo debe proveer alimentos para el esposo y los hijos hasta que él es liberado conjuntamente con su esposa. Las leyes de tomar un esclavo, un siervo hebreo, son tan estrictas que son tan protectoras para el siervo que muchas veces el propio acreedor, el amo, no quería tener siervos. Pero de todas maneras, como decíamos recién, como cuando es un veredicto justo y conciliador, entonces ambos salen beneficiados. Entonces la persona que es condenada por haber hecho un delito a vivir como siervo durante 6 años, entonces él, en Israel no había cárceles, sino que las personas, por lo menos no había cárceles como hay en nuestra época, que son utilizadas para que la gente purgue condenas de muchos años y hasta por toda la vida. Si la persona merecía la pena de muerte, era juzgada y en el momento de que se determinaba la verdad, era ejecutada. Pero si tenía que cumplir una pena menor, no era encarcelada. ¿Por qué? Porque la cárcel sirve como escarmiento, pero no sirve para reparar el daño que se le hizo a la persona que está acusando, a la persona dañada. Entonces, las leyes implican que la persona tiene que pagar por el daño que hizo y para eso tiene que trabajar, tiene que tener sustento. Y no sé si ustedes vieron el adelanto que yo envié, y ahí dice, cuando una persona le pega a otra, eso está más adelante en el verso 19, 18 y 19. Si una persona le pega a otra y ésta muere, esta persona es encarcelada hasta ver qué pasó con esa persona. Si esa persona se levanta y se cura y sigue viviendo, entonces la persona es liberada, pero ¿qué tiene que hacer? Tiene que pagar tanto por el daño que le hizo, si esa persona perdió una pierna, un brazo o un ojo y perdió capacidad laboral. Entonces, por un lado tiene que pagarle por el daño mismo que le hizo, tiene que pagarle por aquella pérdida de su capacidad de trabajar que provoca que tenga menos poder de mantenerse, y también tiene que pagarle el tratamiento médico hasta que se cure, tiene que pagarle el médico. Y todo eso tiene que estar regulado, no es algo que determinan las personas, tiene que estar regulado por el juez, tiene que estar bien establecido para que se haga como corresponde. Entonces, durante ese periodo en que se determinaba si esa persona iba a vivir o iba a morir, por el daño que le infligieron, ese pequeño periodo era encarcelado para que no se escape. Pero después era liberado, ya sea era puesto como esclavo o se le hacía pagar, se establecía cómo tenía que ser el pago. Pero la persona tiene que tratar de ser libre. No era algo deseable que una persona sea esclava, sea siervo de otra. Entonces por eso dice que si el esclavo dice que ama a su amo
y ama a la esposa, cuando el amo le da una esposa que no es judía a su siervo, cuando se va, entonces esa esposa y sus hijos quedan como siervos del, del, del amo que lo tenía como siervo, y él se va libre después de 6 años. Pero si el esclavo dice que ama a su amo y a su esposa y a sus hijos y no quiere salir libre, entonces se lo lleva a los jueces, a la corte judía que lo vendió como esclavo en primer lugar. Entonces ahí tiene que pararse y decir: yo quiero seguir siendo esclavo. Y entonces se lo pone al lado del marco de una puerta y se le clava, se le hace un orificio en la oreja derecha con un punzón. Y a partir de ese momento queda por siempre al servicio de su amo. Nuevamente, así como hay 6 años de como máximo que puede estar una persona obligada, y en el 7.º año, que es el año de Shemitah, tiene que salir en libertad. O sea, no en el año de Shemitah de la tierra, sino al 7.º año desde que empezó a trabajar. Así también, por siempre no existe, sino que en el año de jubileo es liberado. Entonces tiene que quedar una marca en la oreja. ¿Por qué en la oreja? Primero porque con una agujero en la oreja no le va a producir ningún problema. Si es en alguna otra parte del cuerpo, en la nariz o en otro lado, puede ser que le sea perjudicial. Tiene que ser una señal. Y aparte que en la oreja se ve. Cualquiera puede ver la oreja de la persona y ver de quién se trata. Entonces eso también es como una vergüenza que le está pasando. Entonces si tiene esa vergüenza, va a ser que no quiera llegar a eso. Recién estábamos leyendo las palabras de Rashi acerca de lo que explica. Dice Rashi: estas leyes que vas a poner entre ellos. Akadosh Baruj Hu le dijo a Moshe: no se te ocurra decir que les voy a repetir las leyes de la halajá 2 o 3 veces hasta que estén firmes dentro de ellos. ¿Eso qué significa? Que no es cuestión de decírselo 2 o 3 veces, sino que tienen que estar bien firmes dentro de ellos. Tienen que entrar bien. Recién me estaban preguntando el tema de por qué es en la oreja. Y vamos a ver un poco el Rashi de ese asunto. Dice Rashi que la oreja se hace un agujero en la oreja porque esa persona no escuchó la orden de Dios que dice no robarás. Entonces por eso se hace en la oreja, porque pecó con la oreja. Entonces dice el Rebe que hay una pregunta sobre esto. Dice: sí, el castigo fue en la oreja
porque no escuchó la orden de no robarás. Entonces la oreja debería ser agujereada inmediatamente después que sucedió el robo. ¿Por qué esperan 6 años antes de aplicar el castigo? Una buena pregunta, ¿no es cierto? Y la segunda pregunta es, ¿por qué ese castigo entonces se aplica solamente cuando el esclavo decide quedarse? ¿Por qué? Porque todo caso de robo implica que la oreja que oyó en el monte Sinaí no robarás, luego fue y robó. ¿Se entienden las dos preguntas? No sé si me están escuchando. ¿Anda todo bien? Ok. Entonces, primero, ¿por qué se esperan 6 años? Después, ¿por qué se espera que él no quiera irse? Y después, dice, el comentario de Rashi se limita estrictamente al análisis de las escrituras en el plano literal. Ustedes saben que todo lo que explica Rashi se refiere al literal, no busca la parte esotérica, la parte oculta. Él dice literalmente qué quiere decir cada cosa. Y entonces esto nos requiere una explicación de las razones para todas las mitzvot en cada caso. Entonces, ¿por qué en este caso Rashi da un largo discurso explicando aquí para que se entienda eso en forma bien profunda? Rashi dice que se refiere a la oreja derecha. Y entonces analiza cuál oreja tiene que ser horadada. Entonces, ¿qué importancia tiene que sea en la oreja izquierda o la oreja derecha? No es típico de Rashi. Sin embargo, Rashi entró en este análisis porque aclara una cuestión más urgente todavía. Al leer el relato del esclavo que elige quedarse al servicio de su amo y es castigado con un orificio en su oreja, uno se siente tocado inmediatamente por una pregunta. ¿Por qué escogió la Torá un castigo tan duro como la mutilación corporal? Estamos hablando aquí de una patética alma desvalida que cayó en el robo insignificante para alimentar a su familia hambrienta. O una persona tan pobre que se vendió a sí misma para esclavitud. ¿Tiene sentido que esta persona reciba una marca permanente sobre su cuerpo? ¿Un castigo que no se aplica a ningún otro criminal? Además, como esclavo, la persona construyó una nueva vida para sí. Ahora tiene una esposa e hijos, de quienes no desea separarse, de modo que decide quedarse al servicio de su amo para continuar su vida familiar. ¿Es este un crimen tan atroz que merece una desfiguración corporal permanente? La fuerza de esta pregunta sugiere que el horadado de la oreja del esclavo no pretendía ser un castigo severo en absoluto. Más bien, la Torá escogió este castigo precisamente a causa de su naturaleza inocua e inobjetable. Podemos suponer que en aquellos días la oreja horadada era común entre los hombres, mujeres y niños, por lo que el castigo del esclavo era sumamente menor, que probablemente pasaría desapercibido. En otras palabras, la premisa de Rashi aquí es que la Torá redujo el castigo del esclavo para que sea tan mínimo como sea posible. Para ilustrar este punto, Rashi desafió la presunción básica de que se horadaría la oreja derecha.
Y pregunta, ¿o quizás esto es incorrecto y se trata de la oreja izquierda? O sea, dado que la Torá aplica un castigo mínimo, la oreja izquierda parecería ser la más apropiada, ya que la Torá considera el lado derecho que tiene una importancia mayor. Entonces la misma oreja que oyó a Dios hablando en el monte Sinaí debería haber ayudado a la persona a darse cuenta de que aún cuando enfrenta hambre, perdón, entonces decíamos que la Torá considera el lado izquierdo inferior y el lado derecho superior. El lado izquierdo es más débil, el lado derecho es más fuerte. Entonces, Rashi responde que mientras esto puede ser lógicamente aceptable, hay un decreto bíblico del caso del leproso que nos enseña que se orada la oreja derecha. Entonces, acá en la Torá no está dicho qué oreja se orada. Entonces, Rashi trae que es la oreja derecha y está explicando por qué. Y trae una prueba anterior que al leproso se le orada la oreja derecha. Sin embargo, esto trae otra pregunta. ¿Por qué escogió la Torá la oreja derecha? Y entonces por eso Rashi continúa explicando. ¿Por qué de todos los órganos del cuerpo se eligió la oreja para hacerle un orificio? Rabban Yohanan ben Zakkai dijo, la oreja que oyó en el monte Sinaí, no robarás, y luego fue y robó, que sea horadada. Este es uno de los motivos por los cuales también esta perashá sigue la perashá de la entrega de la Torá, la perashá de Yitro, que comienza justamente hablando del esclavo. O sea, la oreja no se eligió únicamente a fin de minimizar el alcance del castigo, sino más bien se eligió en particular porque tiene una importancia en sí misma. La misma oreja que oyó a Dios hablando en el monte Sinaí debería haber ayudado a la persona a darse cuenta de que aun cuando enfrenta hambre, nunca es aceptable robar. Después de oír a Dios hablando en el monte Sinaí, debería haber sabido que jamás puede lograrse ganancia verdadera alguna violando la voluntad de Dios. Por lo tanto, la oreja que oyó en el monte Sinaí, ¿y qué es esa experiencia del monte Sinaí? La experiencia que confirmó la existencia de Dios. El pueblo judío es testigo de que existe Dios, no como cualquiera que dice, yo he visto a Dios. No, el pueblo judío es testigo porque en el monte Sinaí se le reveló. Y más que los milagros del mar muerto, del mar de los juncos y todo lo que pasó a la salida de Egipto, la revelación verdadera fue en el monte de Sinaí cuando en la entrega de la Torá. Y por eso, de generación en generación, se va transmitiendo ese testimonio. Y por eso el judío tiene el poder de llevar a todo el mundo el conocimiento de la existencia de Dios. Y por eso es tan importante seguir de generación en generación. Akadosh Baruj Hu hizo que haya generaciones que se alejen, pueblos que fueron llevados al exilio, pueblos que fueron obligados a dejar el judaísmo y expatriados, anusim, todo tipo de personas obligadas a dejar la Torá. Y después con el tiempo, la persona quiere volver. Entonces para volver, tiene que mostrar sobre todo su creencia en la existencia de un solo Dios. Y por eso está dicho, ¿quién es judío? El que reniega de la idolatría. La idolatría es lo primero que la persona tiene que dejar si quiere acercarse al judaísmo.
Entonces, dice, bueno, pero acá dentro de lo que yo creo hay cosas, no. Si vos no crees en el judaísmo y no sabés, entonces hay que dejar todo de lado, porque incluso aquellas cosas que te parecen buenas están permeadas de idolatría, están permeadas de esa conciencia de la pluralidad de Dios. Y eso es muy claro. Algunos me dicen, bueno, yo creo en Jesús, pero no como Dios, sino como creo en Mashiach, y tampoco creo en Dios, en Jesús como Mashiach, creo que como un rabino. Entonces, ¿eso de dónde vino? ¿Qué quiere decir creer en Jesús? Eso no es una creencia del pueblo judío. Nosotros creemos en la Torá, en Moshe, y seguimos la enseñanza de los sabios. Pero si viene una persona que viene y cambia algo, y está en contra de toda esa tradición que vino, entonces a esa persona no hay que seguirla en nada, ni siquiera en aquellas cosas que son iguales a lo que está escrito en la Torá. ¿Por qué? Porque si vos escuchás, primero te enseñan esas cosas que están escritas en la Torá y después te llevan a escuchar cosas que no están escritas. Entonces por eso lo primero que tiene que hacer es llegar a que esa alma que estuvo en el monte Sinaí esté dentro de un cuerpo, de una psiquis, de una mentalidad que no esté contaminada, que por lo menos entienda que tiene que alejarse de la idolatría. Limpiar todo por dentro, todo lo que le fue inculcado es muy difícil, pero el momento que la persona entiende y promete que va a hacer lo posible y que sabe que eso es mentira, aunque todavía no lo siente del todo, el hecho de la conversión y el hecho de su sinceridad, eso lo va a ayudar a que después sea limpiado del todo. Entonces, esa oreja oyó en el monte Sinaí, estuvo en esa experiencia que confirmó la existencia de Dios y la necesidad de acatar su voluntad. Y esa misma oreja va a ser horadada, como señal de que para esta persona el Sinaí fue inútil. Y dado que este castigo se relaciona específicamente con la oreja, se eligió por lo tanto la oreja superior, que es la oreja derecha. No obstante, podríamos decir, perdura la posibilidad de que la persona actuó bajo apremio, fue obligada, bajo la amenaza de inanición, de la extrema pobreza. Y entonces, incluso se puede llegar a comprender que lo que hizo tenía alguna justificación, pero justamente por eso la oreja no es agujereada inmediatamente, porque todavía tiene tiempo, puede hacer teshuvá. Pero después que estuvo 6 años y dejó la pobreza, porque cuando vivía allí el dueño tenía la obligación de mantenerlo, a él y a su familia. Entonces, todo ese momento de apremio ya pasó. Y por lo tanto, si la persona desea conservar la esclavitud, claramente no encuentra detestable la idea de que la oreja que oyó en el monte Sinaí, no robarás, fue y robó. Y está bastante deseoso de continuar su vida de esclavitud, que abiertamente publica sus fechorías anteriores. Entonces la oreja será horadada, pues vemos retroactivamente que su reclamo de apremio era ilegítimo, ya que en verdad no está avergonzado de sus acciones en absoluto. Similarmente, en el caso de una persona que se vendió a sí misma a esclavitud, voluntariamente debido a la extrema pobreza,
Primero parecería que actuó bajo apremio, por lo que no es castigado, pero cuando han pasado 6 años y él desea seguir como esclavitud, como esclavo, diciendo amo a mi amo, nos damos cuenta que retroactivamente, en la primera ocasión realmente no le importó ser esclavo del todo. Por lo tanto, la oreja es horadada, porque es la oreja la que oyó, pues los hijos de Israel son esclavos para mí. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salió porque Dios los sacó de la esclavitud, pero no para que salgan, para que dejen de ser esclavos en absoluto, sino para que sean esclavos de Dios. Y al ser esclavos de Dios, el esclavo es anulado al amo, son parte del amo. Entonces, ¿qué mejor esclavitud? ¿Qué mejor servicio hay? ¿Qué mejor apego hay que apegarse a Dios? Por eso el primer mandamiento dice, yo soy Dios, tu Dios, que te saqué de la casa que te libré. Ayer te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud para ser tu Dios. Entonces, así como el esclavo está obligado a hacer lo que le dice el amo, nuestro amo es Akadosh Baruj Hu, y él quiere siempre lo mejor para nosotros. Entonces, tanto el judío como el no judío, si quiere ser uno con Dios, tiene que alejarse. Y todos pecamos, todos hicimos cosas, tanto voluntarias como no voluntarias, y las seguimos haciendo. Pero tenemos que ser conscientes de, por lo menos en el momento en que hacemos algo que no es bueno, que no lo deberíamos hacer y abstenernos, pero no engañarnos nunca y saber que siempre el castigo está y tenemos que tratar de reparar aquellos errores que hicimos. No con castigos y sufrimientos, sino primero con reconocimiento. El valor de Carlos, que está escribiendo aquí en un chat, sin obligación, sin tener ninguna coerción, nadie lo obligó a declarar esto, eso ya es un mérito muy grande. Eso significa que entendió que está mal y aunque no pueda deshacerse de todo, Akadosh Baruj Hu lo va a ayudar para salir del todo. Porque él tiene la voluntad y llegó a la conclusión de que lo que está haciendo es correcto. Pero cuando una persona quiere las cosas a medias, hay cosas que no se pueden reconciliar. Cuando la Torah dice que hay que conciliar entre las dos partes del juicio, significa que hay que rescatar la parte buena de cada una de las cosas. En la idolatría no hay nada bueno. La idolatría es el Sitra Ahara, es creer que Dios es uno. Hoy alguien me decía, durante el día siempre me escriben personas y me dicen cosas, y esta persona me decía que en realidad hay cosas buenas allí. Y que hay que conciliar, hay que rescatar lo bueno que hay. El Rambam dijo que el único motivo por el cual Dios creó el cristianismo
es para que la gente tenga, los pueblos del mundo, aunque no conozcan el judaísmo, no conozcan la verdad, entre dentro de ellos la idea del Mashiach. Y cuando venga el verdadero Mashiach, entonces ellos lo van a reconocer. Y ya llegó el momento de que los pueblos reconozcan al verdadero Mashiach. Y para eso tienen que estudiar Torah. Tienen que seguir los 7 preceptos. Y ¿quién es judío? Aquel que reniega de la idolatría. Entonces eso ya muestra que hay dentro suyo una chispa de divinidad, una chispa de esa alma judía que quiere salir afuera. Vivimos una época en que los rabinos aceptan mucho más que en otras épocas las conversiones. En Israel hay miles de conversiones cada mes. Y en el mundo las congregaciones que hay en Sudamérica, en ciertos lugares, todavía están un poco reacias a aceptar a las personas que quieren acercarse al judaísmo. Ya hablamos muchas veces de todo eso. Así que también tenemos que hacer tefilá para que los rabinos en todo el mundo empiecen a aceptar a toda la gente de buena voluntad que se acerca, porque ya llegó la época del Mashiach. Primero aprendiendo bien los 7 preceptos de los Benei Noah, y después eventualmente llegando quizás a una conversión. Quiero dejar la clase aquí por ahora. Les tiré algunos conceptos que todos necesitan, aunque Carlos fue el único que se atrevió a confesar, y eso es un mérito grande. Sé que hay otras personas que están en la misma situación, y en mayor o menor medida estamos todos en la misma situación. Los que no pecamos con la idolatría cristiana, pecamos con la idolatría del ego, la idolatría del dinero, de los bienes, de la gula. Son todos tipos de idolatría. Entonces tenemos que trabajar todos juntos para traer al Mashiach, para pedir que venga el Mashiach ya. Los espero mañana en la clase de Tanya. El domingo vamos a continuar y vamos a ver si la semana que viene adelantamos una clase del Zohar, así también lo ponemos al día. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones de la tierra de Israel. Y que Besat Hashem todos podamos ser jueces justos de nosotros mismos y que podamos aplicar la misericordia para que haya una conciliación y que todas las personas de buena voluntad puedan vivir en paz, puedan recibir un veredicto justo y, como pidió Carlos, tenemos que orar por cada uno y uno de nosotros para que podamos salir del exilio con misericordia. Nos vemos mañana.